Muchos creen que la ciencia es la creación de un grupo de iluminados encerrados en sus laboratorios, lejos de la vida real. Yo creo que es todo lo contrario. Nos chocamos a cada paso con el resultado de la investigación científica, con la búsqueda transformada en conocimiento. Esa búsqueda obsesiva y apasionada tiene escenarios, lugares, territorios. Me propongo demostrar que la ciencia argentina es una fuente inagotable de oportunidades, pero por sobre todo, me propongo demostrar que nuestro país es territorio de ciencia. La observación de los astros es tan antigua como la humanidad. Lugar habitado por dioses, fuente de presagios, guía para la navegación. El cielo siempre ha sido para el hombre una referencia de su lugar en el cosmos. A mediados del siglo XIX, la astronomía encarnó los ideales europeos de cooperación internacional. Para las élites argentinas, contar con observatorios astronómicos era un poderoso símbolo de cultura y civilización. Las primeras dos instituciones astronómicas argentinas tomarían como modelo a los Estados Unidos y a Francia. Las primeras serían lo que llamaría las instituciones del 70, las instituciones sarmientinas, y después contraponerlas con las instituciones del 80. Hay como dos instituciones. Las del 70 son las instituciones, son la Academia de Ciencias, la Oficina Meteorológica y el Observatorio de Córdoba. Son las grandes. Y después están las instituciones del 80, que son las instituciones de Roca. Son las instituciones producto de la Federalización de Buenos Aires. Y son el Observatorio de La Plata y el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. El Observatorio de Córdoba es un observatorio pensado en bostoniano. Es un observatorio que fue fabricado en Boston, de la misma manera que las cúpulas del de La Plata fueron fabricadas en París. Una de las primeras medidas impulsadas por Sarmiento como presidente fue la creación del Observatorio de Córdoba. El día de su inauguración, el 24 de octubre de 1871, Sarmiento sostuvo: yo digo que debemos renunciar al rango de nación o al título de pueblo civilizado si no tomamos nuestra parte en el progreso y en el movimiento de las ciencias naturales. Ahora bien, como no había astrónomos argentinos profesionales, se contrató como primer director al astrónomo norteamericano Benjamin Gould. Benjamin Gould son palabras mayores. Benjamin Gould es una cosa en la que hay que... Benjamin Gould fue discípulo del famoso lógico, matemático Peirce. Fue un estudiante de Harvard. Era algo así como lo que podríamos decir el Golden Boy de la astronomía americana. Él estudió en Alemania y su idea era, como muchos americanos en ese momento, importar los avances de Alemania a Estados Unidos. Después terminó acá, pero era un astrónomo de primerísimo nivel. Sarmiento, cuando elige a Gould, hace una apuesta que tenía que ver con su ideología. Él admiraba la cultura norteamericana y pensaba que era pujante, mientras que veía la cultura europea como en declinación. Y eligió un astrónomo norteamericano. Dicho sea de paso, un astrónomo norteamericano formado en Alemania, eso sí. Yo creo que eso se debe a la visión de una persona que en pleno siglo XIX se le ocurre tener una visión de futuro, digamos, y pensar que un país que se precie de tal necesita de la ciencia, de la educación y de la cultura. Y ese fue Sarmiento, digamos. No fue fundado por un clamor popular ni por una inquietud de la comunidad científica que en ese momento no existía, sino por una decisión absolutamente personal del presidente Sarmiento. Quería que la Argentina desarrollara
estudios en ciencias naturales para poder sentarse a la mesa de los grandes países que estaban en esa misma tarea exploratoria. A fines del siglo XIX, la astronomía acompañó el proceso de expansión colonial europeo. Los catálogos de estrellas fueron un recurso clave para cartografiar territorios, determinar la posición de ciudades o precisar el trazado de límites. La principal tarea de los astrónomos era determinar la posición de las estrellas en el hemisferio sur, todavía poco explorado. Medir el cielo era una forma de medir la Tierra. Fueron directores estadounidenses, desde su fundación hasta alrededor de mediados de la década de 1930. Es distinto lo que pasó. Ahora, esta internacionalización tiene que ver con lo que el historiador de la ciencia Lewis Pienson en Estados Unidos llamó el imperialismo científico, es decir, durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando las grandes potencias centrales construyen sus imperios coloniales, tratan de exportar ciencia, tecnología, personal, conocimientos, circuitos de educación, etcétera, a la periferia. El observatorio se fundó desde el punto de vista científico para realizar cartas estelares, es decir, mapas detallados de las posiciones de las estrellas. ¿Y esto qué fin utilitario perseguía? Bueno, las estrellas son los puntos básicos de referencia para cualquier cartografía territorial. Es decir, para poder explorar la Argentina, que estaba bastante inexplorada en esa época, y para poder realizar mapas, para poder realizar determinaciones geográficas de latitud, de longitud, que eran necesarias para establecer vías de comunicaciones, etc., hacía falta basarse en mapas de las estrellas. El trabajo de Gould y de su discípulo John Thome se reflejó en 3 publicaciones: la Uranometría Argentina, el Catálogo de Zonas Estelares y el Catálogo General Argentino. Entre 1885 y 1908, Thome, como director del observatorio, lograría confeccionar un catálogo de más de 600.000 estrellas. El primer catálogo que se hizo aquí se llamaba la Uranometría Argentina, era un catálogo de las estrellas visibles a simple vista, sin instrumentos. Y fue la primera labor que se hizo aquí. Bueno, la uranometría argentina empezó a hacerse ojo desnudo con el auxilio de un binocular pequeño, como puede llegar a ser esto, ¿eh? En realidad la uranometría es el primer catálogo estelar importante de los hilos del sur, punto. Conocer las posiciones de las estrellas visibles en el cielo argentino, que son diferentes a las visibles en el cielo de Europa, que ya estaba catalogado, o en el cielo del hemisferio norte en general, para poder, en base a eso, hacer una cartografía con latitud y longitud de los distintos lugares de la superficie del país, ¿sí? Después eso también fue muy importante para la determinación de límites geográficos, aunque no durante la presidencia de Sarmiento, sino después. La astronomía francesa marcó el nacimiento del Observatorio de La Plata en 1881. Su primer director fue Francisco Boeuf, un militar francés devenido astrónomo. Este nuevo observatorio debía asegurar la participación argentina en un proyecto internacional clave: la observación del paso del planeta Venus por el disco solar. Empezamos con los tránsitos de Venus. Los tránsitos de Venus es que el Venus atraviesa el Sol y en determinado momento, y entonces eso permite, si es visto de distintos puntos de la Tierra, calcular cada vez con más precisión la distancia Tierra-Sol, que es obviamente la unidad astronómica, es unas unidades de distancia utilizadas en esa época. Esto era muy importante. Cada vez que había un tránsito de Venus, se movilizaba toda la comunidad astronómica. A comienzos del siglo XX, el uso de nuevas técnicas comenzó a desplazar los intereses de la astronomía hacia la astrofísica. La fotografía hizo posible investigar la composición química de las estrellas y la estructura y movimiento de las galaxias. Charles Perrin, director del Observatorio de Córdoba desde 1909, intentó orientar las actividades de su observatorio hacia la astrofísica. La primera etapa era esta astronomía clásica, ¿no es cierto?, que era la de descubrir el cielo del hemisferio sur. Después hubo una segunda etapa que fue la astrofísica a nivel mundial, y que al nivel local el tercer director del observatorio, el doctor Perrin,
fue el que tuvo esta visión de fundar este observatorio aquí en las sierras de Córdoba. La idea fue de comienzos de siglo, ¿no es cierto?, cuando estaba el director Perrin, y recién se pudo concretar en 1942, es decir, pasó mucho tiempo. Bueno, también pasaron 2 guerras mundiales en el medio, ¿no es cierto?, y la Argentina se fue desarrollando de a poco, incipientemente, hasta que, bueno, se dieron las condiciones para que en los años 40 recién se pudiera inaugurar este telescopio. Son los tiempos nuestros, digamos. En realidad esa epopeya de Perrin planificando porque él no llegó a verlo concretada la inauguración de ese gran telescopio, que es el reflector de Bosque Alegre, tiene que ver con, yo diría, un cambio representacional de la astronomía. La astronomía del siglo XIX y hasta principios del siglo XX era esencialmente lo que hoy llamamos astronomía de posición o astronomía fundamental, que está basado en lo que hablábamos recién, la determinación precisa de las posiciones y los movimientos de las estrellas y el brillo aparente de las estrellas. Eso es una forma de describir el universo en términos esencialmente de espacio y de tiempo. Una descripción, si se quiere, tridimensional y estática. No es una forma física de describir el universo. Problemas políticos y financieros fueron la causa de largas demoras y postergaciones. En 1912, el Congreso Nacional aprobó los fondos para la instalación de un telescopio reflector similar al de Monte Wilson en Estados Unidos. El objetivo era instalarlo en Córdoba, cerca de Altagracia, a 1.200 metros de altura. Sin embargo, cuando en 1936 Perrin dejó el observatorio, el telescopio aún no estaba terminado. Fue un paso financiero importante dedicado a la ciencia, la creación de esta estación astrofísica. Y la idea era pasar a esa segunda etapa de la astronomía, que es la astrofísica, que es ya no solamente medir las posiciones de los objetos y los movimientos, sino tratar de estudiar más profundamente, físicamente, cómo están constituidas las estrellas, las galaxias, el universo. Cuando Bosque Alegre comienza a funcionar, y repito, en ese momento Bosque Alegre era tecnología de primer nivel, eso permite un reposicionamiento ya con otros objetos de estudio, porque Bosque Alegre no se dedicó a estudiar estrellas, sino a estudiar galaxias. Y así es que durante todo el siglo XX Córdoba es conocido como un centro de estudio de galaxias. Desde la aprobación del proyecto hasta su inauguración pasaron exactamente 30 años. La estación astrofísica de Bosque Alegre recién se pudo concretar en 1942 gracias a la tenacidad de Enrique Gaviola, el físico argentino más importante de la primera mitad del siglo XX. Gaviola enfrentó numerosos obstáculos, tanto financieros como políticos. En 1945 publicó un folleto titulado Ciencia y Burocracia, donde acusaba a las autoridades políticas de no apoyar el observatorio. Gaviola fue un personaje, yo lo pondría al mismo nivel que Sarmiento, digamos, porque eran personajes, digamos, que tenían una visión de futuro. Es una de las grandes personalidades de la ciencia del siglo XX, estaría entre la media docena de personalidades. En 1946 decía Gaviola: «Me he visto acusado por desacato como consecuencia de defender, tal vez con pasión, la honestidad pública y los dineros fiscales». Recién 8 años después, en 1955, volvió a la dirección del observatorio y en 1957 creó el IMAF, Instituto de Matemática, Astronomía y Física. Gaviola, al crear el IMAF, por ejemplo, el Instituto de Matemática, Astronomía y Física, estaba creando toda una escuela de ciencia básica, ¿no es cierto?, que ha dado un sinnúmero de gente dedicado a estas actividades y que ha levantado, digamos, la actividad científica argentina. A partir de ahí, se comienza con la formación de recursos humanos y la extensión a nivel masivo, a nivel sistemático, y creo que eso va permitiendo cambiar un poco la inserción social del observatorio.
Mientras el Observatorio de Córdoba se orientaba a la astrofísica, el Observatorio de La Plata seguía una trayectoria diferente. En 1905 se creó la Universidad Nacional de La Plata y el observatorio se integraba a ella. En 1934 fue nombrado director Félix Aguilar. Si bien fue el primer director argentino que ejerció el cargo de forma permanente, continuaba siendo imprescindible la presencia de especialistas extranjeros. En la década del 30 se inició en el observatorio el tema de la mecánica celeste por la llegada de un especialista en el tema, el doctor Alexander Wilkes de Alemania. Él llegó en el país en el 37-38 y junto con él llegó el hijo que se dedicaba a estadística estelar. En los años siguientes, más exactamente cuando terminó la guerra, vinieron dos astrónomos italianos, el doctor Livio Gratton, muy conocido en su época, era astrofísico, y el doctor Pasquale Sconzo, que era especialista en cálculo. Durante los años del peronismo, la astronomía mostró que también podía ser integrada a la cultura política. Después de la muerte de Eva Duarte de Perón, en 1952, la Dirección Nacional de Servicios Técnicos dispuso consagrar a Eva Perón todos los asteroides que se descubran en los observatorios de su dependencia, los que serán identificados con nombres que exalten sus virtudes. Acá se descubrieron una serie de asteroides y los asteroides fueron designados con distintos nombres que recuerdan a Evita, por ejemplo, ¿no es cierto? Algunos llevan nombres típicos de la época peronista, como Evita, Descamisado, etc. Eso fue entre los años 50 y 53, 54. Prácticamente todas las noches se observaban con algunos de los telescopios del observatorio. No hay objeción. El Centro de Pequeños Planetas en Estados Unidos los acepta. En los años 50 se inició una campaña para seleccionar un lugar para una nueva estación astronómica y para la instalación de un gran telescopio. Se seleccionó la estancia El Leoncito, en San Juan. En 1959, el Congreso acordó otorgar a la Universidad de La Plata los fondos para equipar el Leoncito, aunque este proyecto demoraría un cuarto de siglo en concretarse. El director me encargó que me ocupara de un proyecto de un telescopio reflector de un tamaño razonable para instalar en algún lugar apropiado del país. Se hizo un estudio de lugares de mejor visibilidad y se llegó a la conclusión de que lo mejor estaba en San Juan, en la zona del Leoncito. De modo que allí se instaló varios años después el telescopio en sí, ¿no? Se pensó en varios instrumentos, inclusive en un instrumento grande, eso fue en la década 50 más o menos, pero eso en esa época no se desarrolló. Posteriormente se empezó con la idea de un telescopio más grande de 2,15 metros, que es el que luego se instaló en el Leoncito. En un principio se pensó hacer la óptica en nuestro propio observatorio, pero desgraciadamente las capacidades técnicas no estaban suficientemente desarrolladas. Así que finalmente el telescopio se adquirió a la compañía Boller & Stevens de los Estados Unidos. Ese aparato estuvo 15 años en cajas de madera, en el bosque, aquí en el observatorio, lo cual era una situación muy dolorosa para todos nosotros. Y finalmente el telescopio se inauguró en el año 1986. O sea que pasaron prácticamente 15, 16 años y en ese lapso, bueno, otros instrumentos aparecieron en el medio, muy competitivos, etcétera. Cuando se instaló ya era viejo, y ya es viejo, pero es lo único que tenemos. Dilaciones, postergaciones y vueltas atrás. La astronomía argentina, por depender de equipamiento muy costoso, sufrió la desidia y el descuido de la clase dirigente mucho más que otras ciencias. Su suerte también estuvo atada al periodo más oscuro de nuestra vida política, el último golpe militar. Hay muchos aspectos tristes de aquellos años. En el caso particular del observatorio hubo un caso muy doloroso, que fue la desaparición de una de nuestras estudiantes jóvenes, Ana Teresa Diego. Y eso ocurrió
prácticamente en las puertas del observatorio, aquí a 150 metros. La Argentina perdió en la misma proporción que muchas otras ciencias. Hay algunos casos notables, no querría dar nombres particulares porque, bueno, son muchas personas. La historia nos muestra que además de las razones económicas, la falta de capacidad en la organización y la no adquisición de tecnología impidieron el desarrollo de observatorios de punta en nuestro país. Yo diría que la astronomía y el resto de las ciencias tienen que discutir un poco su rol en la sociedad actual, porque venimos heredando este modelo de ciencia que se basa más que nada en la acumulación de conocimiento. Y entonces creo que la pregunta esencial hoy no es tanto ¿para qué vamos a investigar esto o qué vamos a investigar?, sino qué vamos a hacer con eso y para quién investigamos. La estrategia de los astrónomos argentinos en las últimas décadas fue el empleo de observatorios extranjeros. Hoy, el principal emprendimiento es la participación de nuestros astrónomos en el proyecto Gemini. Se trata de 2 telescopios gigantes, ubicados uno en Cerro Pachón, Chile, y el otro en el volcán de Mauna Kea, Hawái. Pero el ingreso de la Argentina en Gemini tiene más que ver con una iniciativa política que toma la National Science Foundation en su momento y contacta al doctor Matera, en ese momento secretario de Ciencia y Tecnología, en el año 93. Creo que para todos los astrónomos fue una gran sorpresa que Argentina quisiera participar en este proyecto, porque hay implicancias de tipo económico. Para sacar buen provecho de un proyecto de esta naturaleza hay que tener una preparación, una logística, una infraestructura que nosotros no teníamos. Es decir, que nació en los Estados Unidos, pero tiene una serie de socios, que son Brasil, Chile, Australia, Inglaterra, etcétera, ¿no es cierto? Lo único que, es la proporción que ellos nos ofrecieron, que era el 2,5% del total. Así que nosotros seguimos asociados a ese telescopio y es el único emprendimiento de en gran escala al cual estamos vinculados de alguna manera, ¿no es cierto? La inclusión de Argentina en el proyecto Gemini coincidió con la ola de privatizaciones y achicamientos del Estado de los años 90. El proyecto estuvo bajo la órbita de la Secretaría de Ciencia y Técnica, aunque también dependió durante un tiempo del CONICET. Por problemas de financiación, hoy su continuidad es incierta. En este proyecto Argentina tiene una parte, si bien mínima, ¿no es cierto?, pero nos da la posibilidad de acceder a la astronomía de primer nivel mundial en este momento. La medida más importante que ha tomado el país ha sido asociarse al telescopio Gemini de los Estados Unidos. Y es un compromiso a nivel mundial muy serio, porque se trata de la producción científica, por un lado, de la calidad que uno puede producir en ciencia, pero también se trata de compromisos a largo plazo que, como antes mencionamos, no tenemos el ejercicio. Si queremos participar en el desarrollo de la ciencia en el mundo, este ejercicio tenemos que hacerlo, tenemos que aprender a ejecutarlo, no podemos actuar de manera intermitente, ¿verdad? El desarrollo de la astronomía en la Argentina es una historia de postergaciones. Sin embargo, hay mucho para aprender de este relativo fracaso. La discontinuidad del apoyo político, el enorme costo de los instrumentos, la fragilidad institucional de los observatorios, demuestran que la ciencia no es solo curiosidad y voluntad de conocimiento. Es también decisión política, capacidad organizativa, inteligencia para concebir qué tipo de conocimiento necesita y es capaz de producir un país como la Argentina. A pesar de todo, hay astrónomos y astrofísicos en el país capaces de consolidar una tradición local. El sueño de Sarmiento y de Gaviola aún espera.